diputadas y diputados integrantes de la 62ª legislatura. A los diputados Guillermo Bernardo Galán Guerrero, José Juan Vigiano Austria, Víctor Trejo Carpio, Mario Alberto Patecorso Durán y Leonardo Pérez Calva, integrantes de la primera Comisión Permanente de Turismo, de conformidad con lo que establecen los artículos 75, 77, fracción 25, 79 y 134 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos fue turnado para su análisis y estudio el planteamiento del diputado Jorge Rosa Ruiz con el tema "El turismo, un factor de desarrollo económico local", por lo que se procedió al estudio del mismo de conformidad con los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 15 de julio del año 2014, ante el pleno de esta 62ª legislatura, se dio cuenta del planteamiento del diputado Jorge Rosa Ruiz con el tema "El turismo, un factor de desarrollo económico local". Segundo, por instrucciones del presidente de la directiva, el planteamiento referido se turnó a la comisión que suscribe, registrándose en el libro de gobierno con el número 05/2014. Y considerando, primero, el artículo 85 y 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo faculta las comisiones para estudiar, analizar y dictaminar los asuntos que les sean turnados por la directiva, por lo que la comisión que suscribe es competente para conocer del planteamiento en comento. Segundo, que quienes integramos la comisión que dictamina coincidimos con lo expresado en el planteamiento en análisis y consideramos pertinente que desde nuestro ámbito de competencia impulsemos la realización de un diagnóstico de las potencialidades turísticas del territorio que conforma el distrito tercero, que lo integran los municipios de Tulancingo, Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec y Singilucan, el estado de los recursos turísticos de la zona y el papel que desempeñan las autoridades locales y demás actores en la gestión del desarrollo económico local, para que una vez validados los resultados, se proceda a la elaboración de un plan estratégico especial para la reactivación del turismo en esta región. Tercero, que todos reconocemos la importancia del turismo como una herramienta para el desarrollo de México y nuestro estado. El turismo tiene muchas bondades, es la segunda fuente de ingresos para nuestro país, es generador de empleos, atrae inversiones, mejora los transportes y las comunicaciones. Además, el turismo tiene una gran influencia en lo cultural y en lo social. Cuarto, que con el fin de aprovechar al máximo la capacidad turística del país, el gobierno federal rediseñó el Plan Sectorial Turismo 2013-2018 a través de 4 estrategias que incluyen: 1. Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico. 2. Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico. 3. Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos. 4. Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social. 5. Que el Estado de Hidalgo requiere generar más y mejores empleos y el turismo puede ser la vía de salida para lograr este objetivo. 6. Que la zona que conforma el distrito tercero tiene en sus municipios importantes atractivos turísticos como monumentos históricos, zonas arqueológicas, balnearios, lagunas, museos, fiestas, danzas y tradiciones. Sin embargo, esta riqueza turística no solo es poco conocida a nivel nacional y desgraciadamente también a nivel estatal. Por ello, coincidimos en que es urgente que se conozca a plenitud cuáles son las fortalezas de la zona, pero además, qué gestiones hace falta llevar a cabo para contar con los recursos para lograr un impulso efectivo del turismo en este distrito. 7. Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, quienes integramos la primera Comisión Permanente de Turismo coincidimos con lo señalado en
en el planteamiento de cuenta, al considerar necesario impulsar diagnóstico de las potencialidades turísticas del territorio que conforma el Distrito Tercero, para que una vez validados los resultados, se proceda a la elaboración de un plan estratégico especial para la reactivación del turismo en esta región. Por lo expuesto y fundado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 132, 134, 135, 137 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno el siguiente acuerdo económico. Primero, los ciudadanos diputados integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo realizamos un respetuoso exhorto a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado para que, en coordinación con las direcciones de turismo de los municipios que integran el Distrito Tercero, se elabore el diagnóstico de las potencialidades turísticas del territorio que lo conforman, para que, una vez validados los resultados, se proceda a la elaboración de un plan estratégico especial para la reactivación del turismo en esta región. Segundo, a efecto de lo anterior, quiere su oficio al titular de la Secretaría de Turismo y Cultura en la entidad y a los ayuntamientos de Tulancingo, Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec y Singilucan, anexando copia del presente instrumento para los efectos precisados. Elaborado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 14 días del mes de abril del año 2015. Por la primera Comisión Permanente de Turismo, diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, presidente. Diputado José Juan Vigeno Austria, secretario. Diputado Víctor Trejo Carpio, secretario. Diputado Mario Alberto Patepozo Durán, integrante. Diputado Leonardo Pérez Calva, integrante. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.